al libro del Éxodo, capítulo número 16. Capítulo 16, versículo número 4. Amén. El tema para esta noche es prueba de obediencia. Siente raro que no digamos Salmo 119, ¿verdad? Sí, amén. Solo Dios sabe, hermano. Dice así la palabra de nuestro Dios en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, te agradecemos esta bondad de permitirnos tener un lugar donde congregarnos. También muy agradecidos porque podemos gozarnos y deleitarnos en tu alabanza. Oramos, Padre, para que los dones no sean silenciados en este ministerio. También agradecemos el privilegio hermoso que nos concedes de tener un lugar donde podemos estudiar, escudriñar tu palabra y recibir el buen consejo de ella para nuestra vida. Señor, creemos que tu alabanza y tu presencia ha preparado nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hermanos que están fuera del país y aquellos que están con nosotros conectados. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El tema, repito, es prueba de obediencia. Prueba de obediencia. En algunas semanas anteriores podíamos ver el tema ¿por qué el desierto? ¿Por qué el desierto? Y también veíamos promesa, trato y cumplimiento. Si no me recuerdo, si no me equivoco, creo que así fue como le pusimos. Promesa, desierto y cumplimiento. Promesa, desierto y cumplimiento. En esa ocasión tratábamos la manera de querer saber lo que es en sí el desierto, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y también pudimos escudriñar la etimología de la palabra y pudimos encontrar a qué se refiere cuando en la Biblia se menciona el desierto. Al entrar a nuestro viaje espiritual, a nuestra caminata de vida en el Señor, Él va a llevarnos por situaciones donde la carne, la naturaleza del hombre se verá muy incómoda. Pero por lo que leíamos en esa ocasión en el libro de Deuteronomio, especialmente en el capítulo número 8, que es para nuestro bien. Esa es la bendición, que es para nuestro bien. Definitivamente encontramos una figura en el pueblo cuando estuvo en Egipto. Y esa es una figura para nosotros hoy en lo espiritual, aunque nosotros no somos sacados geográficamente, donde hemos nacido, donde vivimos, aunque ellos nacieron en Egipto, no eran egipcios, nacieron en Egipto, pero ellos seguían siendo hebreos, tanto en su sangre como en sus costumbres y todo lo demás. Pero eso no significa que no hubieron contaminaciones para ellos, hubieron muchas contaminaciones. Pero aparte de esas contaminaciones había algo más
profundo en el cual el Señor tenía que tratar. Y es por eso de que tienen que pasar por el desierto para que se llegase el cumplimiento de la promesa que Él les había dado, de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Es cierto que nosotros geográficamente no somos sacados, pero sí somos sacados de alguna manera del mundo. Cuando venimos al Señor es cuando salimos del mundo. Pero cuando salimos de este mundo, en el aspecto espiritual, comenzamos a ser tratados. Y veíamos en esa ocasión que el pueblo de Israel pasó por el desierto, porque el desierto es el que se iba a encargar de sacar el Egipto que estaba dentro de ellos. Entonces nosotros comenzamos también a ser tratados, no un desierto literal en el sentido físico, pero sí un desierto literal en lo espiritual. Y comenzamos a ser tratados, y esto realmente es algo muy incómodo para nosotros, porque nosotros quisiéramos no ser tratados. Nosotros creemos, porque nuestro corazón nos engaña, de que nosotros vamos a cambiar, de que nosotros vamos a encargarnos de sacar ese mundo de nuestro corazón. Y la verdad es que no sale si el Señor no nos mete en el desierto para que nosotros podamos ser purificados. Es una verdad, si hubiera la oportunidad de hacerlo, es posible que el Señor nos concediera, pero no es cierto. El Señor sabe que no vamos a poder sacar voluntariamente de nuestra vida, de nuestro corazón, ese mundo que ya está dentro de nosotros. Entonces es inevitable el desierto. Es muy incómodo para nosotros, pero el propósito es hacernos bien. Aquellos que, si es que en algunas áreas hemos podido madurar o hemos podido entregar, estamos bien conscientes que si el Señor no nos hubiera tratado, nosotros no hubiéramos madurado o no hubiéramos entregado esas áreas que estaban tan arraigadas a nuestra vida. Parte de nuestra naturaleza. Por eso es imposible que nosotros humanamente cedamos, entreguemos, traigamos al altar. Si usted nota, si usted recuerda las veces, y qué privilegio es tener altar, las veces que hemos traído al altar nuestras áreas, estamos conscientes que no hemos venido voluntariamente, porque hay cosas que es fácil traerlas al altar. Fáciles porque nosotros decimos, yo la quiero entregar, pero porque esa área no nos afecta. Pero aquellas que nos afecta, nosotros no podemos traerla. Entonces Dios tiene que tratarnos. Y después de tratarnos, venimos, podemos decir voluntariamente, sí, voluntariamente, pero a empujones. Venimos voluntariamente, pero ya con chichones. ¿Sí? Entonces, no es tan así de que, no, yo le rendí al Señor. No, el Señor nos ha tratado. Una circunstancia nos ha hecho acercarnos y venir al altar y presentar nuestro sacrificio, porque es un sacrificio. Entonces, el desierto, que en ese momento lo estudiamos como soledad, como aridez, dijimos dos cosas muy importantes de los varios significados de la palabra aná. Es afligió o humilló. Esas son las cosas que hizo. Él afligió y humilló. Entonces, ellos se encontraron a sí mismos incapaces de sobrevivir por sus propias fuerzas o por su propia capacidad. Entonces, el propósito era que esas circunstancias ellos pudieran aprender a recostarse, a descansar en el Señor o depender de Él, que es lo mismo. Entonces, esa circunstancia lo estaba llevando a que ellos dependieran del Señor, en vez de confiar en ellos mismos.
pero esto no se dio, esto no se daba, esto no se cumplía. Entonces, por eso se llama prueba. El desierto es una prueba. ¿Por qué? Porque en el desierto va a ser probado nuestro corazón. Entonces, en el desierto o en la prueba va a brotar aquello que Dios quiere extraer de nuestra vida, aquello que Dios quiere sacar de nosotros, aquellos que de otra manera no pudiera salir de nosotros. Uno, porque somos incapaces, y dos, porque nosotros posiblemente ni siquiera sabemos que tenemos eso que el Señor está queriendo sacar de nuestra vida. Entonces, aprender humildad significa aprender a depender de Dios, no de nosotros. Por eso el desierto humillaba al pueblo de Israel, por eso el trato nos humilla a nosotros. Entonces, esa humillación es que aprendamos a depender de Dios y no de nosotros mismos. Amén. Entonces, las instrucciones que el Señor les giró para la provisión que Él iba a darles, prepararon el escenario para la próxima prueba. Fíjese que en el versículo número 1 dice que partió de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una de las cosas que debemos de preguntarnos es: ¿por qué al desierto? Y si entendemos para qué es el desierto, qué tremendo, ¿cuánto tiempo pasaron ellos en el desierto? Pasaron 40 años en el desierto. Mira qué tremendo. Solo lo digo para que usted un poco más adelante de la enseñanza, usted recuerde esto que le acabo de decir. Imagínese, el desierto no era para tanto tiempo. Sin embargo, el desierto se convirtió una tumba para todos ellos que se rebelaron. Ya vamos a entender para quién es el desierto. A quienes deja el Señor en el desierto. En el versículo 4, después que Dios oye toda esta murmuración, todas estas quejas, etcétera, toda esta insatisfacción, todo este desacuerdo de este pueblo que ya ahí se estaban rebelando, entonces viene Dios y le dice a Moisés, en el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, oiga, y recogerá diariamente la porción de un día. Aquí ya está una prueba. Mire qué tremendo. Vamos a ver, dice el Señor, si ellos van a ser obedientes. El Señor les estaba concediendo lo que ellos estaban pidiendo, pero el Señor no se los iba a dar como ellos querían. Y esto es muy importante, porque ¿cuántos de nosotros podemos estar exigiéndole al Señor? Tal vez no diciéndole, pero en el corazón nuestro o en nuestra mente podemos estar nosotros tratando la manera de que Dios nos dé algo que nosotros queremos. Es cierto, Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo, pero no a nuestra manera. Y la manera en la cual Él nos va a dar lo que le estamos pidiendo, nos lo va a dar en una manera de prueba. Va a enseñarnos, va a probar nuestro corazón, va a mostrar lo que hay en nuestro corazón o lo que nosotros en realidad somos. Por eso uno, cuando le pide algo al Señor, uno tiene que ser muy cuidadoso en las condiciones en las cuales Dios lo está haciendo.
es cierto, nos está concediendo, pero yo debo de tener esta disposición en mi corazón. Yo debo tener este discernimiento de que lo que Dios me está concediendo, y posiblemente no me lo está concediendo como yo deseo o como yo desearía, entonces existe la posibilidad de que Dios está probando mi corazón y yo debo de estar quieto, debo estar tranquilo, debo de aceptar lo que Dios está haciendo. Porque de esa manera es lo mejor. Y de esa manera existe la posibilidad de que el Señor quiera mostrarme qué es lo que realmente hay en mi corazón. Entonces, la orden es: y recogerá diariamente la porción de un día. Fíjese bien, de un día únicamente. El maná va a caer en abundancia. El maná va a descender en grandes cantidades, en las cuales usted puede agarrar lo que usted quiera, pero no debe de agarrar lo que usted quiera, sino que usted únicamente va a agarrar lo que usted necesita para cada día. Y va a agarrar conforme al número de los que están en su casa. Eso se volvió una prueba para ellos. Qué tremendo, hermano. Tener abundancia y agarrar solo lo que necesito. Qué tentación. Tener abundancia y solo tener que agarrar la porción. Y óigame, hermano, yo le quiero preguntar, ¿usted por casualidad está gozando de alguna abundancia? ¿Usted está disfrutando de alguna solvencia? Y qué tremendo es que el Señor da la abundancia, hace la prosperidad en nosotros, pero está probando nuestro corazón para ver si nosotros únicamente tocamos, agarramos lo que necesitamos para cada día. Es una prueba. Usted está en abundancia. Usted puede vivir flaco en tiempos de abundancia. Me acordé de la enseñanza, solo por eso se la menciono. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces usted nota aquí la prueba de obediencia. ¿Qué es lo que hemos leído? Bueno, ellos debían recoger el maná cada día, lo suficiente para cada uno, no más. Y qué tremendo, porque no debían de dejar nada de maná en sus casas para el próximo día, salvo el sexto día, donde recogerían el doble para que en el día de reposo no tuvieran que salir a adquirirlo y pudieran dedicar ese día únicamente al Señor. Es una prueba para nosotros. ¿Lo hacemos? El Señor dice: te voy a dar lo que necesitas y no tienes que afanarte. Será una prueba para ti. Y te voy a permitir que en el sexto día recojas el doble para que el séptimo día no salgas de tu tienda a recogerlo. Ese te va a durar para el día siguiente. Esa doble porción te va a durar. Y ellos, hermano, tremendo, porque ellos en el día que no era, si agarraban más se les podría. ¿Y a cuánto se nos está pudriendo a nosotros la bendición de Dios? Sencillamente porque no somos obedientes. Dios los bendijo conforme a cada día. Y en el día que ellos tenían que agarrar el doble, el maná no se les pudrió. Para que ellos se dedicaran para Él ese día. Si Él dice que 6 días hizo toda su obra y al séptimo día Él reposó. Amén. Entonces, en el versículo 16, ahí mismo en Éxodo 16, en el versículo 16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado. No Moisés. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Ahora, vayámonos al versículo 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová:
mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y Jehová dijo a Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará prueba para ellos. Ahora, veamos el versículo número 20. Aquí viene lo triste. Dice: mas ellos. ¿Qué nos pasa a nosotros como creyentes? ¿Por qué somos metidos al desierto? ¿Por qué Dios tiene que darnos específicas instrucciones? ¿A qué se deben las específicas instrucciones? ¿Qué me está diciendo a mí el Señor cuando me da específicas instrucciones? O no como padres nosotros, que es el mejor ejemplo porque Él es nuestro Padre. No, cuando sabemos que nuestros hijos no hacen lo que nosotros les pedimos o les mandamos, nosotros les damos especificaciones bien claras. Con eso le estamos diciendo: tú siempre haces lo que tú quieres. Siempre. Cuando Dios nos habla de esa manera, es para que pongamos atención. Tengo problemas entonces, porque fíjese que aquí, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y les dijo: no, solo cojan la parte que van a necesitar. Y crió gusanos y hedió, no hedió, hedió. Amén. Y se enojó contra ellos Moisés. Ahora, el versículo número 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? Y no hallaron. ¿Cuántos nos esforzamos por querer prosperar con nuestros propios medios? ¿Cuántos madrugamos? ¿Cuántos llegamos noche a reposar? ¿Se recuerda la enseñanza en un momento? ¿Qué significa eso? Usted puede levantarse muy temprano, pero usted también sabe a qué hora se acuesta. Yo no estoy diciendo que eso es malo por su horario. Pero ¿cuánto estamos tratando la manera de hacer las cosas conforme, no a lo que Dios dice, sino a lo que yo considero, a lo que yo creo? Y ese es un problema que nosotros estamos viviendo. Pero ¿qué significa eso? Eso significa que ¿cuántos años voy a pasar en el desierto, pues? Porque no hemos llegado a entender, a leer por qué ellos no salían del desierto. ¿Qué comprobó esta prueba? Esta prueba comprobó algo. ¿Qué fue lo que comprobó? Sencillamente que ellos eran rebeldes. ¿Y qué rebeldes eran que pasaron 40 años en el desierto? Ahora, cuando usted y yo entendemos de que nuestra vida es una vida de desierto, también podríamos entender que nuestra vida de desiertos es así porque nosotros somos rebeldes. Porque lo que Dios estaba mostrándole a ellos es que eran rebeldes. Los voy a probar. Y les dio claras especificaciones. Y recibiendo esas instrucciones tan clarísimas, no las pudieron hacer. Dándose cuenta de las circunstancias. Dándose cuenta de que no había que comer. Si era cierto, como ellos decían, no había que comer. Ellos eran incapaces para poderse alimentar a sí mismos. Y viene la bendición del Señor, les da la provisión y ellos todavía se atreven a hacer con la provisión de Dios como a ellos les da la gana.
Qué tremendo que a alguien se le puede dar y seguir siendo rebelde. Y esto es duro cuando uno como padre se da cuenta de que nuestros hijos son rebeldes, se les está dando lo que necesitan y la rebeldía sigue en ellos. Y la mala actitud en ellos sigue. Entonces, qué tremendo era para el Señor que les estaba dando la provisión y lo único que tenían que hacer es, oiga, y eso los estaba asegurando a ellos su provisión de todos los días. Y todavía, hermanos, logran hacer lo que no es, se les pudre. Y ese pueblo no dejaba de ser rebelde. ¿A cuántos el Señor nos muestra el error en el cual estamos y no cambiamos? Y no aceptamos. Nos está yendo mal y no entendemos y seguimos. Como aquel dicho, ¿verdad? Ya se subió al macho, jinetéelo, y lo jineteamos. Eran ellos rebeldes. Entonces la rebeldía existe en el corazón de ellos. ¿Desde dónde venía la rebeldía? Desde la infancia. Desde que eran niños, ellos eran rebeldes. Si al niño le decimos que todos estos juguetes son de él, o si usted le dice, mira, todos estos juguetes te los voy a comprar, pero este no te lo va a comprar, él no quiere eso, él quiere el que usted le dijo que no le va a comprar. Mire, por casualidad, usted ha dicho alguna vez, esta semana no voy a comer postres. Y esa semana son la semana que más deseo le da a usted de hartarse postres. Es cierto, hermano, mire, es que esa es nuestra naturaleza. Mire, usted dice, no, de aquí en adelante, hoy sí, me voy a preparar porque mañana temprano voy a caminar. ¿Y qué pasa? Ay, Dios, no quiere uno. Mire, suena el despertar y usted buscando para pagarlo. Y el día que ustedes no dicen, no voy a ir a caminar ni nada, ni piensen en caminar, a las 5 de la mañana está. Mire qué terrible es. ¿Ve por qué Dios tiene que meternos a los desiertos? Pero nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios está mostrándonos. Era algo muy difícil para ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Israel y los ejemplos nuestros, el del niño y el del postre, que son, podríamos decir, triviales, pero no son triviales. Son cosas fuertes en nosotros. Entonces eso significa que hay un rebelde en todos nosotros. Porque si usted se rió, es porque usted sabe lo que estoy diciendo. Y se requiere la gracia de Dios para removerlo de nuestras vidas. Se necesita de la gracia de Dios. Esa rebeldía es natural. Esa rebeldía no va a salir. Ahora, yo quiero que vayamos a un punto muy importante para que lo entendamos y a la vez gravísimo. Fíjese que en el libro de los Salmos, no en el 119, libro de los Salmos, capítulo número 68, Salmo 68. Qué galán no va a sonar esto. Con lo que me dejaron, ¿verdad? Pero no les voy a dar gusto. ¿Ya lo tiene? 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Hay una versión, si no me equivoco, que dice que Dios hace habitar al solitario en el hogar. No sé si alguien tiene esa versión. No, ni la están viendo la no versión. Ninguna está viendo. Nadie está viendo la Biblia. Y yo quebrándome la cabeza. Si alguien tiene la nueva versión, creo que algo parecido dice. Después lo vamos a ver.
se me olvidó encender esto. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Oiga, saca a los cautivos a prosperidad. Fíjese qué tremendo. Dos cosas. A los desamparados, a los que no tienen familia, los hace habitar en familia. Amén. Al solitario le da familia. Si usted estaba si usted era un solitario, hoy tiene una familia. Y mire, qué tremendo. Jamás dejamos de tener familia, jamás. Pero si usted nota, nos relacionamos muchas veces más con la familia espiritual que con la familia en la sangre. Y nos llevamos mejor con la familia espiritual que con la familia en la sangre. Entonces, ¿en usted se ha cumplido esto? Y en usted se cumple lo segundo. Saca a los cautivos, oiga, a prosperidad. O sea, saca a los prisioneros, dice otra versión, saca a los prisioneros a libertad. Entonces, qué tremendo que Dios va a hacer con nosotros. Si nosotros estamos mal en esas dos cosas, Él va a proveer. Pero mire, me preocupa mucho la tercera parte del versículo. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Habitan en el desierto. Habitan en la soledad. En la tierra árida. El Señor dice que al rebelde lo mantiene en el desierto. Entonces, si habemos algunos que nunca salimos del desierto, deberíamos de ser entendidos. Y ya no decirle, he de pasar esta copa, Señor, sino que cambiar de actitud. Amén. ¿Por qué se mantienen estos en el desierto? Porque es en el desierto donde se manifiesta nuestra rebeldía. Amén. Ahora, me llama mucho la atención la palabra rebelde. Porque la palabra rebelde en el hebreo, ahí en el Salmo 68 y en cualquier parte de la Escritura, es zarar. Con ese, zarar y tildada la última A. Que significa ser refractorio. Imagínense qué tremendo. ¿Y qué es un refractorio? Opuesto, rebelde a aceptar una idea, una opinión, una orden. Imagínense qué tremendo. ¿Y qué fue lo que manifestó el pueblo de Israel cuando Dios dijo, te voy a bendecir? Pero te voy a bendecir a mi manera. Te voy a dar lo que necesitas, pero te lo voy a dar bajo condiciones. Te voy a dar la comida del día, hermano. ¿Y qué no hacemos nosotros por tener la comida del día? ¿Qué cuesta? Salgámonos un momento de lo espiritual, salgámonos un momento del desierto, salgámonos un momento de Israel. Traigámoslo a colación hoy. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros comer un día? O sea, ¿cuánto nos cuesta tener ese dinero para poder comer? Y óigame, ¿qué no haríamos nosotros si Dios nos dijera, mira, yo te voy a dar todos los días la comida, solamente lo tienes que hacer de esta manera? Hermano, yo lo hago. Si estoy consciente de eso, lo hago. Pero ¿qué pasa si soy rebelde? ¿Qué pasa con el rebelde? ¿Qué pasa con el rebelde? Su naturaleza lo lleva a hacer siempre lo que él cree, lo que él considera, lo que él piensa. Entonces, esta palabra zarar, tremendo, también significa indómito. Se ocupa para el indómito, para el rencilloso. Usted nunca se ha fijado que hay gente que
qué rencillosa. Pelea por gusto. Siempre está en desacuerdo con tu más desleal. Entonces, es en el desierto donde se nos ocurre todo tipo de ideas para poder rodear las reglas. Qué tremendo. Ahí es donde se manifiesta la rebeldía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en el desierto? Necesitamos aprender obediencia. Nosotros en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, vemos que aún el Señor, en el 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, oiga, aunque era hijo, es bien difícil leer esto cuando es del Señor quien estamos leyendo, pero Él es el ejemplo. Y dice, y repito, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿El qué aprendió? Imagínense nosotros que tenemos una naturaleza rebelde. El Señor no era rebelde. Sin embargo, Él aprendió por medio del padecimiento. ¿Qué aprendió? Obediencia. Y de la misma manera aprendemos nosotros. ¿Cómo? Al pasar por el desierto. Ahora, viendo el versículo 6 del Salmo 68, ¿cuántos todavía habitamos en tierra seca? ¿Cuántos todavía habitamos en el desierto? Quiero ir terminando con la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 13, versículos número 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Y ahí vamos a encontrar dos palabras muy importantes, que somos bienaventurados cuando las entendemos y cuando estas cosas llegan a doblegar nuestra naturaleza. Dice así el versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, aquí hay dos palabras importantes. Una es resistir y la otra es someterse. La primera es someterse, mejor dicho. Y la segunda es resistir. Ahora, someterse, esta palabra griega, hupotazo, con doble S al final, hupotazo, así como usted lo oye, significa subordinar. Significa obedecer. Significa sometido. Significa sujeto. Significa sumiso. En pocas palabras, es pararse debajo de algo. Ahora, ¿esto fue lo que Israel hizo? No, no lo hizo. Nosotros lo hacemos. Nos sometemos, nos paramos debajo de la autoridad, debajo del mandato de Dios. O sea, estamos de acuerdo en lo que el Señor nos está diciendo y nos sometemos, nos subordinamos, obedecemos. ¿Esto fue lo que hicieron? No, no lo hicieron. ¿Y qué dice al final del versículo número 2? Acarrean condenación para sí mismo. ¿Cómo le fue a Israel? ¿Cómo nos va a nosotros? Hermano, mire, es que debemos de ser reflexivos en estos efectos.
debemos de ser reflexivos en cómo nos va. Porque el rebelde normalmente no da su brazo a torcer, no manifiesta que no le está yendo bien. Entonces, pero el sabio ve el mal y se aparta. El sabio reconoce y se da cuenta, los efectos no son buenos, no son agradables. Desde el momento en que uno no se siente bien, debería ser suficiente como para que uno recapacite y mejor, Señor, yo me voy a someter a ti. Porque me va bien, pero y si no me someto, me va mal. Pablo dice, acarrean condenación. Tienen que pagar un precio alto. Si lo único que me toca a mí es someterme, ¿y cuál es el problema de someternos? Bueno, el problema de someternos es que tenemos un problema que viene desde nuestra niñez. Lamentablemente nuestros padres no pudieron sacar eso de nosotros. Pero el Señor sí lo puede sacar de nosotros. Amén. Pero hay la otra palabra, y es resistir. Esa palabra es pararse en contra. Imagínense, pararse en contra. ¿Qué fue lo que Israel hizo? Pararse en contra. Dios le dijo, van a salir, van a tomar una porción y esa va a ser suficiente. Al día siguiente van a volver a salir, el maná va a volver a caer. Pero ¿cuántos somos así? Uy, no, qué desperdicio, todo lo que va a quedar en el suelo. Es una prueba. Te están probando. Porque, hermano, cualquier día, uy, cuánto maná va, pero ¿y si faltaban más? ¿No cree usted que existe la posibilidad de que cuando terminaba de recoger el pueblo no quedaba nada? ¿Por qué? Porque también obraba de una forma milagrosa esto, porque el Señor deja bien claro de que los que recogían poco no les hacía falta. Y los que recogían mucho no les sobraba. Pero esos que recogían poco era porque eran pocos. Y los que recogían bastante es porque eran numerosos. Entonces se daba ese milagro. Entonces todo quedaba bien. Pero el problema es de que cualquiera que vea la abundancia dice, no, yo voy a agarrar doble. Y se les podría y hería. Fueron reprobados. Se resistían. Y óigame, ¿cómo nos va de mal cuando nosotros resistimos? Ya sea la palabra de Dios o la autoridad que nosotros tenemos. Entonces, en vez de resistirnos a lo que el Señor quiere hacer, necesitamos aprender a pararnos bajo la prueba hasta que el rebelde que está en nosotros sea quebrantado. Amén. Entonces no nos resistamos, no nos opongamos. Por eso qué maravilloso es cuando dice Pablo que ha aprendido a contentarse, estar en abundancia y en escasez. Mire, las veces que uno, no en la abundancia, sino en la escasez, porque ¿quién dice en la abundancia, ay Señor, gracias, estoy feliz como me tienes? No, eso digámoslo cuando estemos en la escasez. Señor, gracias porque soy feliz en la escasez. Eso sí vale, en lo otro no. ¿Quién no va a dar gracias por estar bien? Pero decir, Señor, gracias por estar mal, que no estamos mal. Estamos mal porque no es como nosotros queremos, pero estamos bien. Porque dice David, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado. Entonces estamos mal a nuestra forma de pensar o a nuestra forma de querer hacer o tener las cosas. Pero si tan solo nosotros nos sometemos a lo que Dios quiere, entonces sí de verdad estaríamos bien. Porque usted puede estar limitado, pero nunca le va a faltar. Pero usted puede tener abundancia y lo puede perder todo. Porque se pudre. Amén. Entonces, quiero terminar con esto. Lo triste, y esto lo encontramos, ahí lo lee en su casa, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 31 hasta el 51.
Ahí usted lo lee después cuando tenga tiempo. Y esto dio algo muy importante. En esta prueba, ellos pudieron haber conocido al Señor como el pan de vida. Mire qué tremendo. Lo que ellos pudieron haber conocido como el pan de vida. El pan que da vida. Pero en vez de ello, recibieron el maná, lo cual a la larga no les trajo vida. ¿Ve lo que nosotros podemos perder? Ve lo que el Señor quiere revelarnos, pero nosotros no le permitimos que el Señor nos revele, que trae una bendición para nosotros. Pero lamentablemente el maná normal se caía y caía y caía, pero Dios quería algo mejor que eso para ellos. Por eso el Evangelio de Juan, el Señor lo menciona, porque Él quiso ser el pan de vida para ellos. Y no le permitieron. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron ellos? El maná. ¿Qué es lo que usted quiere? Pan. Bueno, pan va a tener. ¿Qué es lo que usted quiere? Lo que usted quiera, eso va a tener. Pero Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Lamentablemente, nuestra naturaleza nos traiciona. Entonces, bendito desierto. Bendita prueba, porque la prueba va a mostrar qué es lo que hay en mí. ¿Y para qué es la prueba? Para que yo venga voluntariamente, porque al altar se venía voluntariamente, venga al altar y traer eso que a mí me está afectando, traerlo para que sea quemado del todo. Entonces, cuando usted esté pasando una situación dura, difícil, esté atento. Señor, ¿qué es lo que vas a mostrarme con esto? ¿Qué es lo que va a brotar de mi corazón? Y yo tengo que estar atento a lo que va a brotar. Y eso que va a brotar tiene que ser traído para ser quemado del todo. Ese era el propósito por el cual Dios metió a su pueblo al desierto. Para la postre hacerle bien. Vamos a orar. Bendito Dios. ¿Cuántas veces somos reprobados en las pruebas de obediencia, Señor? Cuando manifestamos una insatisfacción como tu pueblo lo hizo, Señor. Viene la prueba, porque a ninguna nación, a ningún pueblo se le dio el privilegio de que del cielo descendiera alimento para ellos. Pero a la vez ese milagro se volvía para ellos una prueba, si andaban en su ley o no, si andaban en obediencia o no. El Señor dio órdenes específicas, claras, porque Dios sabía que ellos eran un pueblo rebelde. Y lamentablemente así fue, porque la misma palabra muestra que ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Era una prueba, la bendición, pero la bendición no era para agarrar más ni para guardarla. Entonces, a través de eso, el Señor les estaba mostrando que eran desobedientes. Qué triste debe haber sido para ellos ver que todo lo que habían agarrado de más se había podrido. Hermanos, siempre la palabra de Dios será veraz. Es nuestro corazón el que nos engaña. Y como dice el salmista en su Salmo 68, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermano, no es una tierra seca literal,
Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos conscientes de que nuestra vida es una vida seca? Que no hay alegría. Fingimos. Inclusive no estamos bien y también fingimos en nuestra respuesta. Cuando nos preguntan, contestamos bien, hermano. Gracias al Señor, todo bien. Pero sabemos en nuestro interior que estamos viviendo en un desierto. No hay alegría. Ni siquiera muchas veces podemos conciliar en nuestro sueño. Y queremos demostrar que estamos bien y sabemos que no estamos bien. Pero hoy podemos reflexionar y decir: Señor, habito en tierra seca. Señor, ayúdame. Sé que por naturaleza hay mucha rebeldía en mí y me va mal, porque esta rebeldía me lleva a una situación bien difícil, que no quiero pararme debajo de lo que tú dices y que resisto, me opongo, Señor, contradigo, me paro en contra de lo que tú haces. Porque cuántas veces, hermano, no estamos de acuerdo en lo que Dios hace, la forma en que Dios hace. A veces hasta es una bendición el dicho que tenemos como salvadoreños: coyol quebrado, coyol comido. Pero si así me quiere tener el Señor, yo debo de disfrutar eso y jamás me van a faltar la provisión. ¿Qué cuesta someternos? Pero óigame, si el Señor logra sacar de nosotros esa área, va a ser para nuestro bien. Y el Señor no se equivoca, hermano. Por eso algunos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, hemos aprendido a contentarnos en lo que está pasando en nosotros. En decirle: Señor, no puedo cambiar esto. Ayúdame a poder disfrutarlo. A contentarme, como dice tu siervo, en cualquiera que sea mi situación. Señor, gracias, porque cuántos no veníamos con una disposición para recibir una palabra así. Pero tú cambiaste las cosas para que en esta noche, Señor, pudiéramos entender que aún hasta la bendición es una prueba de obediencia. Gracias. Gracias por aquellos que hemos podido entender esto, Señor. Gracias. Y quiero aprender a tener fe en ti. Yo quiero aprender a tener fe en ti. Y aunque